este video tutorial vamos a explicar el tema 1.1 proporcionalidad directa con el cuadrado parte 1. En el apartado P se nos plantea un problema en el cual se deja caer una pelota desde un edificio y los datos que nos proporciona este pequeño experimento se reúnen en la tabla. X representa los segundos transcurridos y Y representa los metros recorridos por la pelota. Entonces tenemos los valores en esta tabla. Veamos qué es lo que nos pide este problema. Tiene 4 literales. Veamos qué es lo que debemos hacer en cada uno de ellos. En el literal A se nos pide que identifiquemos lo siguiente. Cuando X toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4, ¿qué valores toma Y? Y la pregunta que nos hace es que si Y es directamente proporcional a X. Entonces veamos qué hacer. En el literal A tenemos esta tabla, que es la tabla inicial del problema. Veamos qué es lo que vamos a considerar. Cuando X es igual a 1, es decir, cuando ha transcurrido un segundo, ¿cuál es el valor de Y? Es decir, la distancia. Es igual a 5. Veamos qué pasaría si duplicamos el tiempo. Si X es igual a 2, para que X y Y sean directamente proporcionales, el valor de Y se tendría que duplicar. Es decir, tendríamos que tener 10. Pero observemos en la tabla, cuando X es igual a 2, es decir, cuando han transcurrido 2 segundos, ¿qué es lo que pasa para Y? Tenemos 20 metros recorridos por la pelota, entonces no coincide. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo se triplica? ¿Qué debería de pasar con respecto a Y? Y se tendría que triplicar y nos tendría que dar 15. Pero en esta tabla observemos que cuando han transcurrido 3 segundos, la distancia recorrida por la pelota es 45. Entonces no coincide con el valor de Y que hemos estimado. ¿Qué vamos a concluir? Que X y Y no son directamente proporcionales porque los valores en la tabla no son los que hemos calculado acá. Veamos qué tenemos que hacer en el literal B. Se nos pide en el literal B que completemos la tabla y que identifiquemos qué relación hay entre X al cuadrado y Y. Veamos entonces. En esta tabla se nos pide que cada uno de los valores que tenemos para X los elevemos al cuadrado y el resultado los coloquemos aquí. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. 3 al cuadrado es igual a 9. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Después se nos pide que identifiquemos cuál es la relación que hay de Y con respecto a X al cuadrado. Veamos qué es lo que pasaría si cada uno de los valores que tenemos en X al cuadrado los multiplicamos por 5. ¿Qué es lo que pasa? Veamos. 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. 4 por 5, 20. 9 por 5, 45. 16 por 5, 80. Entonces, ¿cuál es la relación que hay de X al cuadrado con Y? La relación es que Y se obtiene de multiplicar 5 por X al cuadrado. Veamos qué es lo que se nos pide en el literal C. ¿Cuál será la distancia recorrida después de 5 segundos? Para dar respuesta a este literal vamos a usar
la fórmula que hemos obtenido en el literal B. Veamos que Y es la distancia recorrida por la pelota y en este caso cuál es el valor que toma X. X toma el valor de 5. Veamos qué es lo que obtenemos. 5 por 5 al cuadrado, esto es 125. Entonces la distancia recorrida por la pelota es 125 metros de longitud. ¿Qué es lo que nos pide el literal D? Que hay que escribir Y en términos de X, pero eso ya lo habíamos deducido en el literal B, entonces la respuesta es Y igual a 5X al cuadrado. Y con esto damos respuesta a cada uno de los literales planteados en este problema.